Bueno, un cordial saludo para todas las personas que van a poder ver este video, particularmente a la profesora Lucía de Comunicación Oral y Escrita de UNIR México y a mis compañeros de en esta licenciatura en Derecho. En alguna ocasión a mí me preguntaron qué figura especial o diferencia particular encontraba con la Constitución de 1886, que rigió hasta 1991, y la nueva Constitución que empezó a regir en julio de 1991 en Colombia. Y por mi experiencia laboral, por todo esto que me vincula con el derecho, yo encontré que la mejor o la más sobresaliente diferencia, y así lo respondí, era la acción de tutela. Ese es pues el tema sobre el que quiero hoy hablar. Quiero exponer lo que es la acción de tutela, la importancia que tiene, cómo se ha desarrollado, y para ello pues qué mejor que iniciar con el artículo que redacta esta figura de manera particular en la Constitución actual de 1991. Es el artículo 86, que dice así: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Vamos entonces a destacar los elementos que se dan de esta redacción sobre la acción de tutela, según el Supremo artículo 86. En principio se habla de que toda persona, y para el caso de Colombia significa que sea una persona natural o jurídica. En México se llamaría persona física y persona moral. Puede entonces acudir a este mecanismo de la acción de tutela. ¿Ante quién? Ante cualquier juez de donde tenga el mejor acceso, porque por eso se dice que se puede hacer en todo momento y en todo lugar, y que de esta manera lo que se pretende es que haya un acceso fácil a la justicia. Porque este procedimiento tiene una preferencia especial en la rama judicial, y a su vez tiene su trámite es muy breve, por eso habla de ser sumario. Lo de ser preferente significa que puede haber muchos procesos, muchas demandas en diferentes órdenes: penal, civil, laboral, administrativo, familia,
Pero la acción de tutela tiene su prioridad por encima de todos ellos. Luego, aunque a todos los procesos hay que atenderlos, la acción de tutela tiene que ser atendida de manera preferencial. Y su procedimiento no conlleva todo unos pasos como está definido en los códigos de procedimiento civil o en penal, de audiencias, de pruebas, de traslados. Ello no significa que no se practiquen, sino que se hace de manera muy concisa el procedimiento. De alguna manera, eso sí, no se puede vulnerar el derecho de defensa que tiene la persona que ha sido demandada. Hay que darle su espacio, así sea de 1 o 2 días, para que responda a la acción. Si hay que practicar pruebas, se practican con la mayor brevedad posible. Y dentro de este procedimiento, ¿qué se pretende? Se pretende que haya, o la persona que lo formula, pretende que se le protejan sus derechos fundamentales que están definidos en la Constitución. Un capítulo especial habla de esos derechos fundamentales y entre ellos está la vida, está la salud, está el derecho de petición, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, a un debido proceso, a la debida defensa, a tener en un momento dado un trato que no perturbe sus creencias, en fin, diferentes derechos fundamentales que entonces en su lista son parte de esa protección especial que genera la acción de tutela. Y ello se da frente a que uno o varios de esos derechos estén siendo vulnerados, amenazados por esa autoridad pública. Especialmente habla de la norma de que la autoridad pública esté amenazando o vulnerando esos derechos por una acción u una omisión, sea porque está actuando como no debe de ser y está poniendo en peligro esas garantías especiales, o porque no está actuando como debería de hacerlo dentro de su función e igualmente está generando esa vulneración. Y se busca entonces que con ello haya esa protección especial para que se ordene a quien está generando esa vulneración, ya sea que actúe de X o Y forma o que deje de actuar, según sea que se esté haciendo por acción u omisión. El fallo pretende entonces que, o la decisión final, decisión de fondo, sentencia, se puede decir también, que se da una orden y esa orden debe ser cumplida de manera inmediata. La norma acá no dijo cuánto era esa inmediatez, pero ese término inmediato significa una prontitud que responda a esa garantía y a esa misma naturaleza de brevedad y de prioridad que tiene la acción de tutela. Pero la ley, tomando o interpretando eso, especialmente el decreto 2591 de 1991, que se expidió 4 meses después, en noviembre del 91, 4 meses después de que entró a regir o fue promulgada la Constitución, definió que esa inmediatez ha de entenderse en 48 horas. No obstante, fallos de tutela, por la complejidad de lo que deba de hacerse en un momento dado, pues han podido extender ese término. Si se trata de construir una obra, no podemos pensar que esa obra se vaya a construir en 48 horas. Entonces, prudentemente el juez tendrá que establecer ese término, pero por regla general, según la ley, son esas 48 horas. La decisión que toma el juez, a donde inicialmente se llevó el proceso, puede ser impugnada, ya sea por la misma parte que propuso el proceso, porque no le satisfizo en lo que eran sus pretensiones,
o también por esa parte que fue demandada o accionada porque no encuentra que ello responda a lo legal o, en fin, cualquiera sea sus razones. De hecho, inclusive, se puede impugnar sin decir por qué, y esa impugnación tiene que tramitarse, ese recurso tiene que llevarse a efecto. ¿Y con qué se pretende o qué se pretende con esta impugnación? Que un juez superior, y estamos hablando de que en Colombia tenemos los jueces municipales, jueces de circuito, los tribunales, las cortes, que un juez superior revise esa decisión. Bueno, para el caso va a tomar una de tres decisiones. O confirma la decisión que tomó el juez de primera instancia, o la revoca totalmente, o le hace alguna modificación. Esa sería la forma. Claro, puede suceder que encuentre que dentro del proceso haya habido una acción que lo anule porque se violentó el debido proceso, porque no se vinculó a alguien que debía de hacerse. Esa puede ser una cuarta decisión, que se declare una nulidad, pero en sí, el revisar la acción normalmente da para que se confirme, modifique o se revoque. Y en ese orden de ideas, como lo decía la norma, en todo caso, ya sea desde el juez de primera instancia o aún desde el juez de segunda instancia, el proceso tiene que llegar a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo jurisdiccional de la constitucional. La Corte recibe todos los procesos, toda tutela obligatoriamente tiene que llegar a la Corte, pero la Corte tiene unas salas de selección donde encuentra si esta tutela, su temática es súper importante, o hubo unas decisiones que no correspondían y es de trascendental importancia. Entonces, bajo esos criterios de selección, dice, este proceso lo voy a revisar, o este proceso no lo voy a revisar. Si no lo revisa, ya lo devuelve y queda como se haya decidido, ya sea en primera instancia o en segunda instancia. Y si lo revisa, pues entonces tiene nuevamente esa facultad para que las decisiones que se tomaron por el juez de primera instancia y o por el de segunda instancia sea entonces modificada, revocada o sea confirmada en su totalidad. La acción de tutela tiene una regla especial y dice: procede siempre y cuando no exista otro procedimiento, otro medio idóneo por el cual se pueda resolver lo que yo pretendo. Excepto, lo dice la misma norma, que la acción de tutela, aunque exista ese otro procedimiento, se esté buscando hacer como excepción, como mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable. Ilustremos esto con un ejemplo. Una empresa liquida a una persona, un trabajador, es una empresa privada, lo suspende ya en su trabajo definitivamente. A lo mejor no le pagó las acreencias laborales a que tenía derecho y de pronto pudo haber sido un despido injusto. Lo normal, porque así está regulado legalmente, es que esa persona acuda ante el juez laboral, ante quien tiene esa competencia para conocer de estos asuntos laborales. Pero es posible que él sienta que se le están vulnerando unos derechos fundamentales y que, aunque existe ese otro procedimiento, ese procedimiento no va a ser efectivo porque tiene un mayor tiempo de trámite, porque exige unos turnos, puede haber una congestión y entonces no se le va a solucionar algo que debe ser inmediato, porque de no hacerse o darse esa solución se le va a causar un perjuicio irremediable. Por ejemplo,
la persona no tiene ningún recurso para sobrevivir, no tiene con qué alimentarse, con qué alimentar su familia, queda totalmente desprotegido y entonces ello, perdón, puede considerarse como una excepción por la cual acudir al juez de tutela para que el juez de tutela asuma de manera excepcional y de manera transitoria la solución de ese asunto, lo que no quita que entonces después de dar una solución adecuada, acorde al caso, en todo caso deba de acudirse para lo restante a la jurisdicción laboral. Y hablábamos de la brevedad de la tutela, y por eso el juez constitucionalmente no tiene sino 10 días para resolver la petición. Esos 10 días se entienden en hábiles, 10 días propiamente de labor del juez. No es que tenga que gastarse los 10 días, si puede resolver en 5 o 6 días, lo debe de hacer. Pero en todo caso el máximo sería eso. Por eso la expectativa de quien interpone una acción de tutela es que hay una decisión muy rápida a su petición. En muchas ocasiones la acción de tutela puede conllevar también una solicitud de una medida previa, que significa que la urgencia, la gravedad del asunto demanda que el juez inclusive tenga que dar una decisión de protección temporal mientras decide de fondo, porque puede darse ese caso, por ejemplo, en una atención prioritaria de salud donde es grave que si no se le atiende ya puede fallecer. Entonces a lo mejor el juez tenga que, ahí mismo que recibe la acción de tutela, ordenar que se haga esto o aquello por tal o cual institución o autoridad o en fin, y después entonces decidirá dentro del término ya lo definitivo, si mantiene la decisión inicial, si la cambia, etc. Esa acción de tutela hablábamos que normalmente va contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas, pero que también se da un espacio constitucional y se regula legalmente para que también pueda proceder contra los particulares. En este caso, empresas o personas naturales, empresas, hablamos personas jurídicas, que por 3 razones especiales puedan ser objeto de una acción de tutela como partes demandadas. La primera es que esa persona o esa entidad preste un servicio público, es decir, un servicio que pertenece como obligación al Estado, pero que el Estado ha contratado para que ese particular lo preste. Entonces, o le ha dado ese permiso especial para que preste ese servicio, como la salud, como un servicio de acueducto, alcantarillado, energía, ¿cierto? Entonces, en cuanto se trata de servicios públicos, la empresa, así sea privada, puede ser entonces tutelada. También se da en el caso de que quien está generando esa gravedad, esa amenaza, está poniendo en peligro esos derechos, lo haga de manera, o que esté lesionando de manera especial intereses que ya son de orden colectivo de una comunidad, y en ese sentido puede ser también objeto de demanda. O también se da en el particular, ya como tercera opción, que lo sea porque quien es tutelado, quien es demandado, esté en un grado de superioridad a la persona que demanda, o mejor, que la persona que demanda esté subordinado, esté bajo la autoridad de esa persona a quien demanda. Ello nos da la visión de lo importante de esta figura jurídica de la acción de tutela, que fue totalmente innovadora en la nueva Constitución, que puso en movimiento todo el aparato judicial, todo el Estado, para que
prime esa protección a los derechos fundamentales de las personas, porque se daban casos con la otra constitución que no había procesos, había cosas injustas y no estaban reguladas procesalmente, y entonces se vulneraban muchos derechos y no había ninguna solución, simplemente había que aceptarse las cosas, y ese no era el caso. Esta acción de tutela revolcó tanto, pero positivamente lo digo, al Estado, que fue creciendo en las estadísticas la cantidad de procesos, tanto así que hablando de 1991 a 2013, estadísticamente se pudo detectar que en ese año se generaron casi 500 demandas de acción de tutela. Y si ello lo comparamos con que cada día del año, los 365 días del año, fueran hábiles para estar atendiendo y recibiendo los procesos, y lo fuera las 24 horas del día, entonces se dio el caso que en ese año se puso una tutela cada minuto, una tutela cada minuto. Y frente a la totalidad de procesos que ingresaron al Poder Judicial en ese año, la acción de tutela constituyó la cuarta parte, es decir, de 2 millones de procesos aproximadamente, 500.000 eran acciones de tutela, es decir, un 25%. Los demás procesos eran en todos los órdenes, pero miren lo que abarcaba la acción de tutela, o sea, de un desborde increíble. Estas acciones de tutela, hoy en día, el sector que más está siendo demandado y que es día a día, y parece que no tuviera reversa esta situación, es el sector salud. Definitivamente la salud en Colombia está colapsada, y en ese caso las acciones de tutela son permanentes, diarias, y una tras otra, y por hechos similares, y a veces ni valen los trámites que siguen a la acción de tutela, como es un incidente porque se desacate el fallo, donde se busca que se cumpla como se ordenó, so pena de imponer un arresto, imponer una multa a la autoridad o a aquel particular que no está cumpliendo con el fallo que se dio. Pero aún así, eso parece no remediar ese problema tan grave que hay en la salud en Colombia. También se han dado casos que se han llamado tutelatones, donde se ha como abusado realmente de esta figura, donde se pone una tutela por todo, por cualquier cosa, o se cree que todo puede ser solucionado a través de la tutela, y entonces se trata de desplazar las demás materias o de acudir a los demás procesos. Y en ese sentido, pues se ha visto como la necesidad de tener que crear alguna reforma de orden legal y aún de orden constitucional para que no se desborde en ese sentido. Bueno, espero que con esto les haya quedado claro, sobre todo a los que no son de Colombia, en qué consiste esta figura novedosísima de la Constitución de 1991, la acción de tutela. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.